Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la vida y obra de Jean-Jacques Rousseau. Un personaje fascinante, Sin duda, un pensador clave de la Ilustración. pero a la vez una figura polémica. Exacto. Rousseau cuestionó algunos principios de la Ilustración. Incluso llegó a ser llamado el antifilósofo. Imagínense. ¿Cómo puede ser un ilustrado y a la vez un antifilósofo? Ahí está la paradoja de Rousseau. Abrazaba la razón, pero también criticaba sus excesos. Es como si viera la luz y la sombra de la Ilustración a la vez. Exactamente. Mientras que muchos ilustrados veían el progreso material como sinónimo de avance moral. Rousseau no estaba tan seguro, ¿verdad? No, él veía que el lujo y el conocimiento a veces podían corromper al ser humano. En lugar de elevarlo. Justamente. Y esa crítica a la sociedad moderna la vemos reflejada en su idea del hombre natural frente a hombre artificial. Explícanos un poco más esa idea. Suena interesante. Para Rousseau, el hombre natural es el ser humano en su estado puro, libre de la sociedad. Como un Adán antes de la manzana. Algo así, un ser bueno por naturaleza, en armonía con su entorno. Pero luego viene la sociedad y lo corrompe. Exacto, aparece la propiedad privada, las instituciones y surge el hombre artificial. Lleno de máscaras, ¿no? Sí, obsesionado con la apariencia, la riqueza, el estatus social. Se aleja de su esencia, de su bondad natural. Esa es la crítica de Rousseau. Y para ilustrarla usaba ejemplos históricos. Por ejemplo, Según Ernesto Castro, Rousseau veía la caída del antiguo Egipto como un ejemplo de cómo el exceso de refinamiento podía llevar a la decadencia. Egipto, con todos sus avances en ciencia y arte, terminó decayendo. Para Rousseau era una señal de que el progreso no siempre es positivo. Interesante. Y una de las ideas más radicales de Rousseau para criticar la sociedad moderna fue la del noble salvaje. ¡Ah! El noble salvaje. Una figura que ha generado mucha controversia. Cuéntanos más. ¿Quién era este noble salvaje para Rousseau? El noble salvaje representa la pureza del ser humano antes de ser corrompido por la sociedad. Un ser libre, autosuficiente, en armonía con la naturaleza. Exacto. En su discurso sobre el origen de la desigualdad, argumenta que la desigualdad nace con la propiedad privada. Nos alejamos de un estado natural de igualdad. Justamente. Es curioso cómo contrasta esta visión con la de Thomas Hobbes. ¿Hobbes? Sí, él creía que el hombre en su estado natural era egoísta y estaba en guerra constante. Sí, son visiones opuestas. Rousseau tenía una visión más optimista de la naturaleza humana. La sociedad corrompe, no la naturaleza misma. Esa es la idea central. Y si la sociedad es el problema, ¿cuál sería la solución? Aquí entra el contrato social, Precisamente. En el contrato social, Rousseau propone un modelo de sociedad ideal. donde la libertad individual y el orden social no estén en conflicto. Exacto. Y para lograrlo, introduce el concepto de la voluntad general. La voluntad general, ¿qué es eso exactamente? Imagina que cada individuo, al formar parte de la sociedad, renuncia a una parte de su libertad. A cambio de la protección y los beneficios de vivir en comunidad. Sí, y la suma de todas esas renuncias, de esos deseos individuales orientados al bien común, es la voluntad general. La que debe guiar las leyes y el gobierno de una sociedad justa. Exactamente. O sea que la legitimidad del gobierno no viene de la fuerza o la tradición, Sino del consentimiento de los gobernados. de la búsqueda del bien común. Una idea poderosa que ha inspirado a muchos movimientos democráticos. Sin duda. Y para que la voluntad general se exprese de forma auténtica, Rousseau destaca la importancia de la participación ciudadana, cada individuo debe tener voz y voto. lo cual nos lleva a otro tema central en el pensamiento de Rousseau, la educación, Claro, para Rousseau la educación no se trata solo de acumular conocimiento, sino de formar ciudadanos libres y responsables. capaces de participar en la vida pública, de contribuir al bien común. Y para esto proponía un modelo educativo revolucionario. Plasmado en su obra Emilio o de la educación. Una obra que desafiaba las normas de su época, En Emilio, Rousseau propone una educación natural. en contacto con la naturaleza. Sí, alejada del aprendizaje memorístico, de la rigidez de la educación tradicional. Se centra en la experiencia, el desarrollo de la sensibilidad, la autonomía del niño. Exactamente. Es curioso cómo muchas de las ideas de Rousseau, a pesar de ser de ese siglos, siguen vigentes hoy en día. Sí, su visión de la educación, su crítica al progreso desenfrenado. Son temas que nos interpelan todavía. Sin duda. Y para comprender mejor esa crítica al progreso, es importante hablar de un evento que marcó profundamente a Rousseau. ¿Te refieres al terremoto de Lisboa de 1755? A ese mismo. Una tragedia que sacudió a toda Europa y que hizo a Rousseau cuestionar muchas cosas. Imagínate una ciudad floreciente, Lisboa,
un centro de comercio y cultura destruida en un instante por la furia de la naturaleza. Un recordatorio brutal de la fuerza de la naturaleza. Y para Rousseau evidenciaba la fragilidad humana frente a lo incontrolable del mundo, Y más aún le hizo cuestionarse si esa búsqueda incesante de progreso del lujo de la comodidad. nos estaba haciendo más vulnerables. Exacto, el terremoto sacudió los cimientos del pensamiento de Rousseau. Le hizo ver que el progreso material no es garantía de felicidad. No de seguridad para Rousseau, la obsesión con el progreso nos hacía olvidar valores más importantes. Como la virtud, la compasión, la conexión con la naturaleza. Precisamente, y esta crítica a la sociedad moderna se refleja también en su propia vida, ¿no te parece? Es cierto, hay una ironía en Rousseau. Por un lado, criticaba a la sociedad, la veía como una fuente de corrupción. Pero a la vez buscaba el reconocimiento, la aceptación de esa misma sociedad. Quería cambiarla, pero también ser parte de ella. Exacto, y esa dualidad se ve en muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, promoviendo una vida sencilla en contacto con la naturaleza. Mientras él mismo se veía envuelto en polémicas y conflictos. O su decisión de retirarse del campo, pero sin dejar de publicar obras que desafiaban a la sociedad. Y hablando de desafiar convenciones, no podemos obviar su decisión de abandonar a sus hijos. Un tema complejo y controvertido sin duda. Algunos lo ven como una prueba de que sus ideas utópicas sobre la educación. Chocaban con la realidad. Es un punto que nos recuerda que incluso los grandes pensadores. Son humanos, con sus contradicciones y errores. Claro. Pero volviendo a su crítica de la sociedad, hay un concepto clave en Rousseau al amor propio. Ajá, el amor propio no es algo natural. Todos tenemos amor propio, ¿no? Sí, pero Rousseau distingue entre amor de sí mismo y amor propio. ¿Cuál es la diferencia? El amor de sí mismo es innato, un instinto de autoconservación. Nos impulsa a cuidarnos, a protegernos. Es la base de nuestra existencia, incluso de la compasión hacia los demás. Entonces, ¿qué es el amor propio? El amor propio surge en la sociedad cuando ese amor de sí mismo se distorsiona. Se contamina por la vanidad, la comparación, el deseo de superioridad, Exactamente, imagina una sociedad donde se valora más la apariencia que la esencia. donde competimos por el estatus y nos olvidamos de la empatía, Eso es el amor propio. Para Rousseau nos lleva a construir una máscara social. a esconder nuestra verdadera naturaleza tras una fachada de éxito. Justamente, y esa es la crítica de Rousseau, la sociedad nos aleja de nuestra bondad natural. Nos convierte en seres egoístas superficiales. En cierto modo sí, pero Rousseau no era pesimista, sino un idealista. Creía en la bondad natural del ser humano. Su crítica a la sociedad era un llamado a la acción, a construir un mundo mejor. Y aquí entra de nuevo el contrato social. Claro, Rousseau no solo criticaba, también proponía soluciones, Un modelo de sociedad basado en la voluntad general. donde la participación ciudadana y la búsqueda del bien común sean los pilares. Una utopía, quizá, pero una utopía que nos invita a reflexionar, A buscar modelos más justos, más equitativos. a no conformarnos con el status quo. Exactamente. Y para profundizar en esa búsqueda, hay que hablar de la religión civil, otro concepto clave en Rousseau. La famosa religión civil que tanto revuelo causó. En el contrato social, Rousseau la propone como un elemento para fortalecer la cohesión social. Una especie de código ético compartido. Algo así, un conjunto de valores cívicos respecto a las leyes sin dogmas complejos. Suena interesante, pero también un poco utópico, ¿no? Algunos criticaron a Rousseau, vieron la religión civil como una forma de control social. De imponer valores desde el Estado. Pero para Rousseau no se trataba de imponer creencias, sino de fomentar un sentimiento de comunidad, Un compromiso con el bien común. que trascendiera las diferencias individuales. Un complemento a la libertad individual, no una negación de ella. Exacto, para Rousseau no hay sociedad justa sin un marco moral común. Sin un conjunto de valores compartidos. La religión civil, desde su perspectiva, debía promover la virtud, la armonía social. Y todo esto mientras criticaba las religiones tradicionales. Sí, Rousseau era muy crítico con las religiones institucionalizadas. Las veía como fuente de intolerancia, de división. Él buscaba una espiritualidad auténtica basada en la experiencia personal. En el sentimiento que para Rousseau era la base del conocimiento y la moral. Y hablando de sentimientos, no podemos olvidar la importancia de la naturaleza en su pensamiento. La naturaleza era para Rousseau una fuente de sabiduría y armonía. No solo un escenario, sino un maestro. Exacto, el contacto con la naturaleza nos reconecta con nuestra bondad innata. Nos aleja de la corrupción de la sociedad. Nos permite vivir una vida más plena, más auténtica. Es como si la naturaleza nos reflejara nuestra verdadera esencia. Y por eso Rousseau defendía una educación que fomentara ese contacto con la naturaleza. Que permitiera a los niños desarrollar su sensibilidad, su autonomía, su capacidad de asombro. Una visión muy adelantada a su tiempo. En una época dominada por la razón,
Rousseau nos recuerda la importancia de los sentimientos. De la intuición, de la conexión con la naturaleza. Y no olvidemos que para él la naturaleza era modelo para la sociedad. La armonía, el equilibrio del mundo natural. Inspiraban su visión de una sociedad más justa, más equilibrada, Un ideal utópico, quizás. pero que nos invita a reflexionar, a buscar una sociedad más humana. Más conectada con nuestra esencia y con el mundo que nos rodea. Rousseau nos deja pensando, ¿no? Nos hace cuestionarnos nuestras sociedades, la búsqueda del progreso, el equilibrio entre razón y sentimiento. Totalmente, sus ideas siguen resonando a pesar de los siglos. Su crítica al progreso desenfrenado, su defensa de la naturaleza, ese llamado a la virtud, a la autenticidad. Son temas tan actuales, tan vigentes. Como si Rousseau nos dijera, despierten. No se dejen llevar por la corriente. Piensen por sí mismos, busquen la verdad, la felicidad, lo que realmente importa. Al final, Rousseau buscaba una sociedad más humana, más justa, Más conectada con nuestra esencia, con el mundo que nos rodea. donde la libertad individual se complementara con la responsabilidad social. Donde el progreso material no fuera a costa de la virtud, de la felicidad. Un ideal utópico, quizás. Pero que nos inspira a seguir buscando un camino mejor. A construir un futuro donde la humanidad florezca en armonía con la naturaleza consigo misma. Y para cerrar esta inmersión en la vida y obra de Rousseau, me gustaría dejarte con una pregunta. Me encanta terminar con una pregunta para seguir reflexionando. Si Rousseau viviera hoy, ¿crees que estaría satisfecho con el rumbo de la sociedad? Creería que hemos avanzado hacia una mayor justicia, virtud, felicidad. ¿O nos vería como una sociedad aún más alejada de su ideal? Una pregunta que nos desafía a mirar nuestro mundo, a preguntarnos si estamos construyendo una sociedad que honre los valores de Rousseau. Libertad, igualdad, virtud, felicidad. Que no sean solo palabras. Te invito a explorar su obra, a descubrir las respuestas que él te ofrece. Y quizás te sorprendas de lo relevante que sigue siendo su pensamiento. Para comprender los desafíos de nuestro tiempo. Con esa invitación, cerramos esta inmersión profunda en la vida y obra de Jean-Jacques Rousseau. Espero que te haya inspirado a seguir cuestionando, a seguir buscando. A seguir construyendo un mundo mejor. Hasta la próxima y que la búsqueda de la sabiduría te acompañe siempre.